¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Regresamos con nuevos relatos que espero les esté haciendo de su agrado. Pero antes de comenzar les pido nuevamente que se suscriban a mi canal Manuel Meléndez Morales para que escuchen estos y demás que tenemos. Me apoyen con su like y compartiendo. Sin más, comencemos. El sacerdote sin cabeza. El sacerdote franciscano de nuestra historia llevaba una vida ejemplar, dedicada a servir a Dios. Era muy querido, respetado por todos los fieles y toda persona que lo conocía. Pero no todo era perfecto, pues también tenía enemigos que lo envidiaban y lo acusaron alguna vez a la Inquisición de tener pacto con el diablo. Una noche que el padre se encontraba cenando, fue apresado sin explicación y llevado a una de las cárceles de la Inquisición. Pero como las autoridades eclesiásticas no tenían pruebas para culparlo, decidieron que confesara practicándole la tortura de trato de cuerda. El pobre padre, al encontrarse a 1,5 metros de altura, lo dejaron caer y lo levantaron de un jalón con dolores terribles. El padre se confesó una y otra vez inocente. Los inquisidores no se conformaron y le pusieron peso en sus pies para que el dolor fuera más intenso. Pero aún así, el religioso seguía declarándose inocente. Después de una prolongada agonía, y dolorosa tortura, el padre se declaró culpable de todos los cargos. Entonces fue juzgado y condenado. Fue vestido con un gorro puntiagudo que le llamaban capirote y un capote amarillo de lana que llevaba estampada una cruz de San Andrés rodeada de llamas. San Benito, para que la gente lo insultara y le arrojara cosas. Pero como el religioso era muy querido, la gente se encerró en su casa para no ver la humillación de la que era víctima. Después de la procesión, el padre fue ahorcado y decapitado. Dicen las personas que viven en la localidad que aquellos que pasan por el árbol en donde se le ahorcó ven a un sacerdote sin cabeza oficiando la misa en latín. Dicen las malas lenguas que del cuello del sacerdote brotan chorros de sangre y que las palabras que pronuncia parecen brotarle desde el corazón. El sacerdote sin cabeza. El confesionario que movió el diablo. Esta leyenda comienza a principios del siglo XVIII en la ciudad de Durango, en una de las catedrales más hermosas del norte de México, donde ocurrió un suceso aterrador, muy difícil de explicar. Un hombre de nombre Juan, quien para su fortuna había nacido en una familia adinerada, se dedicaba a malgastar el dinero. Tenía muchos vicios como las mujeres y las apuestas, y por supuesto el alcohol. Esta vida de excesos no le duraría mucho y pronto llegó el día en el que se quedó sin nada. Lo que hizo Juan fue tratar de obtener dinero a lo fácil. Aquel niño, que había nacido en una cuna de oro, se dedicó a cometer actos criminales hasta el punto de cometer asesinatos. Al poco tiempo, sus malas decisiones le cobraron tortura y factura. Juan estaba siendo perseguido por la justicia, mientras él cada vez se hundía más en sus vicios, desesperado y sin saber
qué hacer, tomó la peor decisión que podía tomar. Juan decidió refugiarse en las artes oscuras. Una noche caminaba solo por la calle hasta que llegó a un cruce de caminos. Fue ahí donde, mediante un ritual, invocó al diablo, y para su sorpresa, este ser demoníaco se manifestó ante su llamado. Juan no perdió tiempo. Se hizo un pacto con el diablo. Su fortuna regresaría y así podría continuar con su vida de excesos y vicios. Pero claro que este obsequio tenía un costo. A cambio, Juan tendría que entregarle su alma al diablo cuando la vida de éste terminara. Transcurrieron los años y Juan se iba olvidando de esa vida desenfrenada. Ya no era feliz viviendo de esa manera. Sin embargo, él tenía muy presente en su memoria el pacto que un día hizo con él. Él sabía que sus días estaban contados. La fecha de su muerte se aproximaba. El viejo Juan empezó a preocuparse por lo que le pasaría a su alma. Muy arrepentido de sus actos en su juventud, decide ir a confesarse a la catedral, para así ganarse nuevamente el cariño de Dios y no tener que pagar con su alma al diablo. Una vez dentro de la catedral, le pidió a un sacerdote que lo confesara. Juan comenzó a relatar sus pecados de rodillas. Empezó a sentir un alivio en su pecho. Pero justo antes de terminar de decir sus pecados, el confesionario se levantó del suelo de la nada. Juan terminó en el suelo, mientras el sacerdote quedó atrapado, ya que su lado estaba pegado a la pared. El sacerdote, consciente de que había una presencia sobrenatural, gritó por auxilio y comenzó a orar a Dios. La presencia era el diablo, que había ido a cobrar el pacto que había hecho con Juan, por lo que momentos después, el religioso encontró el cuerpo del hombre todo ensangrentado. A pesar de que estaba muerto, el rostro de Juan reflejaba un profundo terror. De pronto, el cadáver ardió en llamas y quedó calcinado, como si le hubieran caído un rayo o algo por el estilo. Estos sucesos en la Catedral de Durango fueron presenciados por varias personas y fueron testigos del cobro del pacto que hizo Juan con el diablo. El resultado fue un cadáver, todo chamuscado, y un terrible olor a azufre que llenó la catedral. El diablo confesor era el noble don Ángel de Arellano, uno de los más conocidos y respetados de la ciudad de Toledo. Vivía con su hijo Gonzalo en un pequeño palacio en el callejón de San Pedro, en el corazón de la ciudad, y no muy lejos de la catedral. Muchos respetaban a don Ángel por su bondad y sabiduría, y el noble perdía gran parte de su tiempo en ayudar a todo aquel que podía. Creía que con sus buenas acciones podría enterrar la mala fama que su hijo tenía en la ciudad, pues el joven, a sus pocos años, ya era un ejemplo de mezquindad, maldad y todos los peores objetivos que un noble no debería acompañar a su apellido. No había pelea en Zocodover en la que no se hubiera comprometido el honor de los Arellano, moza que no hubiera mancillado su honor ante su sucia verborrea del joven. Apuesta económica de aquel bolsillo de don Ángel no se repercutiera o embuste que procediera de la boca de Gonzalo. Todo lo malo que el padre había evitado durante su ya larga vida formaba parte de lo cotidiano de don Gonzalo. Transcurrido el tiempo, y cuando la paciencia del padre llegaba a su fin, dio la casualidad que Gonzalo se enamoró de una bella moza, hija de un pobre pescador
del Tajo. Sagrario era su nombre, y su belleza se dedujo el duro corazón del joven. La sencillez de la joven no solo ablandó el corazón de Gonzalo, sino que también provocó un cambio radical en la personalidad del joven, hasta el punto de convertirse en poco tiempo en uno de los hombres más pacíficos y honrados de la ciudad. Los conocidos y el propio padre no daban crédito al cambio, tan solo explicable por la intervención divina o de algún santo que hubiera intercedido por él. Pero el dolor llegó en forma de habladurías a la casa de don Ángel, pues al poco tiempo descubrió que la moza que pretendía su hijo era de las más pobres de la ciudad, y esta baja condición supuso un importante impedimento para que autorizara el matrimonio de su hijo. Esto provocó no pocas discusiones entre padre e hijo, tan duras que algunos vecinos oían gritos en mitad de la noche, durante el día, e incluso afirmaban haber oído en alguna ocasión el frío sonido del acero todelano saliendo de sus vainas. Un jueves santo, tras una agria discusión por el amor de la joven, don Ángel se dirigió a la catedral buscando consuelo y confesar sus pecados. Pero entrando en la primada y viendo el gran número de personas que aguardaban narrar al sacerdote sus pecados, por ser día de fiesta, se desesperó, y estando decidido a abandonar el templo, observó un viejo y desvencijado confesionario solitario junto a la puerta del perdón, más parecido a un armario de vieja factura, al que decidió acercarse de rodillas y comenzar el relato de los hechos que hasta allí le habían llevado. Poco después le vieron abandonar el confesionario con el semblante bañado en lágrimas, dando aspecto de estar aterrorizado, y como si el mismísimo diablo hubiera visto en aquel lugar. Algunos se aproximaron al confesionario, animados también por la poca afluencia de gente al mismo, y no encontraron en él al sacerdote alguno, pensando que don Ángel se había vuelto completamente loco. La sangre caía a borbotones del cuerpo tendido en el suelo. Era la sangre de Gonzalo de Arellano, muerto acuchillado por la espalda con la daga propiedad de su propio padre. Don Ángel se entregó confesando ser el autor de los hechos, y así lo confesó. Conté al sacerdote en la catedral cómo Gonzalo pretendía a una joven hija de un pescador, y esto nos había llevado a sucumbir en el insulto, y a punto había estado de provocar un daño mayor si no se hubiese salido de casa camino de la confesión. La voz que había en el confesionario, profunda, convincente, me avisó de las pocas posibilidades de recuperar a mi hijo, y que éste caería para siempre en desgracia al casarse con esa mujer. La muerte era la única solución a tamaño despropósito, pues es preferible antes de la deshonra. Su voz era tan convincente que el enorme sacrificio no suponía problema alguno, sino un alivio para mi corazón, y aún a sabiendas de lo duro de la decisión. Seguí el consejo dado por el sacerdote y partí de la catedral hacia el fatal destino para mi hijo, buscando la salvación de su alma. El cabildo confirmó que aquella mañana ningún sacerdote había confesado junto a la puerta del perdón. Los alguaciles encontraron a los testigos que vieron salir a don Ángel y confirmaron que ninguna persona había estado en el viejo confesionario. En lo que sí coincidieron todos por separado fue que el intenso olor a azufre
que se desprendía del interior del confesionario. Poco después, en Toledo, corrió la noticia de que el mismo Satanás, vestido de sacerdote, había tomado confesión y convencido a don Ángel de Arellano para asesinar a su hijo, buscando acabar con su bondad y el nuevo amor que había surgido, y de paso condenando el alma del padre para toda la eternidad. La catedral quitó el confesionario en el que supuestamente había tomado confesión el diablo, y muchos toledanos tardaron en volver a la catedral a confesar sus pecados. Cuenta la leyenda que desde entonces nadie toma confesión cerca de la puerta del perdón. Bueno amigos, espero les haya gustado estos pequeños relatos y les pido de antemano una disculpa por la dicción. Quizás el diablo no me deja leer. Hasta la